Bienvenidos amigos, Luis Orozco de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica, los saluda. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva serie, a esta nueva actividad que estamos tratando de realizar a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden, ahora somos Canal X y yo. Estamos trabajando con nuestro eslogan Todos Podemos. El día de hoy tenemos una plática muy bonita, muy interesante, en donde vamos a poner de manifiesto la importancia de un tema en el trabajo de nosotros los técnicos, tecnólogos o licenciados en producción de bioimágenes. Tengo que dejar claro que no tengo ningún conflicto de intereses ante esta presentación que con mucho gusto tenemos para ustedes. El tema del día de hoy se titula Anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? ¿Por qué es importante la anamnesis? ¿Cómo debemos de realizarla? Y sobre todo un caso real que nosotros vivimos en nuestro lugar de trabajo, en donde vamos a ver la importancia de realizar una buena anamnesis. La anamnesis es un término que está más enfocado al gremio médico, al grupo médico. ¿Quién de ustedes no ha llegado con un médico por alguna dolencia y se encuentran con una serie de preguntas que le hace su médico? ¿Qué le duele? ¿Qué le está pasando? ¿Tiene problemas en la casa? ¿Problemas en la familia? ¿Algún familiar muy cercano con el mismo problema que usted tiene? ¿Ha sufrido un trauma? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos hacen un sinfín de preguntas, pero todas esas preguntas para el médico tienen un objetivo, tienen un porqué. Y dentro de esa anamnesis está básicamente contemplada la historia del paciente. Datos de identificación del paciente, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, edad, etc. El motivo de la consulta, la historia de la enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares y la historia psicosocial. Pero insisto, todo esto de información la maneja especialmente al 100 el médico tratante, el médico especialista. Sin embargo, nosotros, los técnicos, los tecnólogos o los licenciados en producción de bioimágenes, tenemos que realizar también una anamnesis. Me imagino que tú has tenido la misma experiencia que nosotros tenemos acá en nuestro país. Recibimos una orden de un estudio y solo dice nombre del paciente, estudio, tal estudio. Historia clínica, a veces va en blanco, a veces 2, 3 palabras y a veces ni se entiende. Y entonces necesitamos hacer una buena anamnesis para trasladársela al médico radiólogo, porque de eso va a depender mucho el diagnóstico al que vaya a llegar el médico radiólogo, al que nosotros vamos a llevarle nuestra bioimagen. Existen protocolos de responsabilidades. ¿Cuántas veces no te ha pasado que el médico te pregunta, mire, su paciente fuma? No he preguntado, no pregunté, y vamos corriendo a buscar al paciente y regresamos, dice que sí fuma, y viene la siguiente pregunta, ¿y cuántos cigarrillos se fuma al día? Y otra vez con el paciente. Y en determinado momento buscamos responsabilidades. ¿Por qué no lo pregunta la secretaria? ¿Por qué no lo pregunta el radiólogo? ¿Por qué no nos lo escribe el médico tratante? Siempre buscamos responsabilidades, zafamos las responsabilidades, nos queremos desligar de esa responsabilidad. Pero por eso tenemos nosotros el título, el reconocimiento de técnico, de tecnólogo o de licenciado en producción de bioimágenes, porque esa responsabilidad es nuestra, no es de nadie más del equipo de la institución donde laboramos. Esa responsabilidad es nuestra. Esa actividad la tenemos que realizar nosotros al 100 para trasladársela al médico radiólogo. ¿Y qué es la anamnesis? Pues básicamente la anamnesis es una guía organizada y objetiva. Organizada porque tiene que llevar un orden. No podemos decirle, por ejemplo, al paciente, súbase a la mesa de rayos X.
y ya acostado, ahora quítese los zapatos, mire, ¿qué le pasó? Estar perdidos en lo que estamos preguntando. Todo tiene que llevar un orden, tienes que ser organizado. Las preguntas tienen que ser objetivas, orientadas al problema que está presentando el paciente. Por ejemplo, al paciente le solicitan una radiografía de tórax. Dentro de todas esas preguntas que nosotros tenemos que realizar con nuestra anamnesis, ¿tiene tos? Tenemos que hablar también con lenguaje comprensible. Nunca vamos a decir, mire, ¿tiene hemoptisis? El paciente no va a reconocer esa palabra. Entonces, ¿tiene tos? ¿Desde hace cuánto tiempo tiene tos? Cuando tose, ¿saca flemas? ¿De qué color son las flemas? Esas flemas no son rojas, no salen rojas como que si tuviera sangre. ¿Usted fuma? ¿Cuántos cigarrillos al día? En nuestro país todavía hay mucha gente que cocina con leña, entonces la pregunta es, ¿en su casa cocinan con leña? ¿Viven? Hay hogares todavía en donde en el mismo ambiente cocinan y duermen. Entonces, tienen que ser preguntas objetivas, pero no podemos preguntar, por ejemplo, si el paciente va por una radiografía de tórax y va por tos y el médico sospecha en una neumonía, no podemos preguntar, por ejemplo, mire, ¿usted juega fútbol? Tiene alguna relación, pero muy vaga, porque alguien puede decir, es que se mojó y le dio neumonía. No, tienen que ser preguntas objetivas las que nosotros tenemos que realizar. Preguntas que vayan enfocadas a obtener la información para que, aunado a la bioimagen que nosotros estamos produciendo, el médico radiólogo pueda dar un diagnóstico certero. ¿Cuál es el reto con el cual nosotros nos enfrentamos? El tiempo. Muchas veces tenemos muchos pacientes y ya no da tiempo de preguntar. Sin embargo, podemos echar mano de cualquier persona. Debemos de convertirnos en esos Sherlock Holmes, en donde tenemos que saber cómo preguntar, aprovechar el tiempo, en lo que el paciente se está cambiando, en lo que estamos nosotros colocando el receptor de imagen, en donde estamos colocando nuestro equipo de rayos X, empezar un diálogo con el paciente y ahí podemos obtener nuestra información. Yo creo y soy de la idea de que no importa la cantidad de pacientes que tengamos, siempre encontramos un momentito para obtener esa información para que podamos realizar nuestra anamnesis. Veamos una experiencia propia, como decía al inicio de este video. Al lugar donde yo laboro acudió una paciente ya de la tercera edad y iba para realizarse una resonancia de abdomen. Le hicimos la resonancia y nos encontramos con una lesión en el lóbulo derecho del hígado. Cuando íbamos a poner medio de contraste, la persona que estaba de turno con su servidor regresa y me dice: don Luis, disculpe, fíjese que la paciente dice que es alérgica al medio de contraste. Ups. Y entonces vengo con la paciente, le pregunto por qué dice ella que es alérgica al medio de contraste, me dice que lleva otra resonancia realizada en otra institución y me encuentro con una nota del médico radiólogo que la informa y que dice: no se administra medio de contraste debido a antecedente delicado de paciente frente al medio de contraste. Eso me detuvo y en mi mente llegó la idea: 15 años haciendo resonancia y es la primera paciente que me dice que es alérgica al medio de contraste a base de gadolinio. Bueno, me voy con la paciente, me pongo a platicar, empiezo a preguntarle y entre plática y plática le pregunto qué estudio le hicieron. La señora no sabía, menos le iba a preguntar si era una tomografía, una resonancia o qué era. Entonces empecé a escudriñar y le digo: mire, ¿a usted le pusieron una vena acá en el brazo, una aguja, acá en el brazo? Sí. ¿Le pincharon la vena? Sí. ¿La pasaron a un equipo parecido a este? Sí, tenía un hoyo. Perfecto. ¿Era tan largo el hoyo, el túnel donde la pasaron? Y me dice la señora: no, fíjese que sí era muy parecido a este, pero era más corto. Entonces no era una resonancia, era una tomografía. Y la siguiente pregunta es: ¿y qué reacción tuvo usted?
Y la respuesta fue, fíjese que me salieron ronchas en la cabeza y empecé a tener problemas para poder respirar. Y el doctor que me estaba atendiendo me dijo que cada vez que me fueran a administrar medio de contraste, yo dijera que soy alérgica al medio de contraste. La siguiente pregunta fue, ¿usted se fijó cuántas jeringas o qué tamaño era la jeringa que usaron para inyectarle medio de contraste? Y viene la señora y me dice, sí, era una jeringa grande y me dijeron que me iban a inyectar 3 jeringas de esas. Le muestro la jeringa de 10 cc que yo iba a utilizar porque por kilogramo de peso yo tenía que inyectar 9 cc de gadolinio. Y entonces le digo, ¿era de este tamaño? Y la respuesta fue, no, era más grande. Le saco una jeringa de 20 cc y le digo, ¿era de este tamaño? Sí, eran 3 de ese tamaño. Conclusión, la paciente sí era alérgica, pero era alérgica al medio de contraste yodado, no al medio de contraste a base de gadolinio. Eso ya me dejó más tranquilo, realicé el estudio, le colocamos el medio de contraste siempre bajo los cuidados, la precaución necesaria. Gracias a Dios no hubo ningún problema y nos encontramos que la lesión que habíamos visto en la primera adquisición de la resonancia, la lesión toma el medio de contraste. Entonces, eso nos deja la enseñanza que es muy importante el realizar una anamnesis correcta, una anamnesis apropiada, porque eso nos va a servir tanto a nosotros para realizar los estudios como al médico radiólogo para poder dar un diagnóstico certero. Sorpresa. Sí se pudo hacer el estudio que nos estaban pidiendo. Y el estudio que le hicieron en otra institución se quedó a medias por falta de anamnesis, por falta de saber platicar con los pacientes. Termino este video, espero que les haya gustado. Termino este video con esta oración, esta frase. Y lo que me llama la atención acá es, vemos un mundo que se autodestruye, los valores se tambalean, la sociedad está en crisis. Este momento de pandemia, este momento que estamos viviendo, aprovechémoslo, vivámoslo, disfrutémoslo, enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, convivamos con nuestra pareja, con nuestra familia, seamos más felices y tratemos de vivir en armonía, para que nadie pierda, sino que todos ganen. Estimado amigo, estimada amiga, si este video te gustó, por favor, dale like. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras nuevas redes sociales. En Facebook nos encuentran como Canal X y Yo. También nos encuentran como Técnicos en Radiología Universidad Galileo. En YouTube nos encuentran como Canal X y Yo. Espero tus comentarios, espero sugerencias de qué temas necesitas que podamos nosotros ayudarte o ampliar. Y sobre todo, te pedimos que le compartas a tus contactos este canal que tenemos en YouTube. Recuerda, sonríe, sé feliz, disfruta la vida. Nos vemos al próximo video.